Y como siempre es un verdadero placer acompañarles día martes desde el foro principal de Televicentro en la ciudad de Quito. Un abrazo grande a Alison Corral y Mauro. Placer enorme verles nuevamente. Robert, Mauri, amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en esta, la primera emisión del Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional para sus hogares en este día martes. Que estas horas sean buenas y provechosas, métale la energía necesaria, salga con optimismo, desayune rico, la temperatura está baja, típico de estas épocas. Los entendidos en la materia, los expertos dicen que llegaremos a 23 grados centígrados y seguramente algo de lluvias en horas de la tarde, así que estamos de época de transición. Vamos a ver entonces, hay que salir siempre precavidos de la casa con un paraguas también para evitar mojarse y pescar un resfriado. Y manejar con cuidado. Recuerde que usted es gestor de sus días, vive un día a la vez. Aquí iniciamos el trajinar, la andadura de las noticias, 2 horas 30, mucho para contarles. Alison Corral, iniciamos. Les contamos que en Chimborazo un bus de la Cooperativa Interprovincial se volcó dejando como saldo 5 personas fallecidas y 26 heridas. La Fiscalía y personal del CIAD investiga las causas basales de este accidente. En la vía principal que une los cantones La Libertad y Salinas se produjo un accidente de tránsito donde un elemento de la policía resultó con severas heridas, producto del impacto que recibió cuando se movilizaba en su motocicleta. El conductor de la moto se presume que venía en este sentido y el vehículo iba a ingresar en este lado. Entonces, ¿quién es el que tiene derecho de vía? La moto viene por una avenida principal. Entonces, se ocasionó el accidente de tránsito. Un choque lateral perpendicular, daños materiales y lesiones de un conductor. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador tomaron procedimiento y trasladaron el cuerpo, gravemente herido, hasta una casa de salud. Sí, es un compañero, un servidor policial. El momento ya está siendo trasladado al hospital de Santa Elena. El estado es reservado, indican los compañeros en este momento. Se está coordinando para, de igual manera, mediante el helicóptero, trasladarlo a la ciudad de Guayaquil. El conductor del auto involucrado huyó del lugar, dejando el vehículo abandonado. El automóvil abandona el lugar de los hechos y aproximadamente unos 200 metros dejó el móvil abandonado. Moradores del lugar exigen a las autoridades que se coloque un semáforo en la intersección debido a los múltiples accidentes que ocurren en la zona. Hay una cosa, que hay carros que son imprudentes y cruzan y no ven los que vienen de allá. A veces a las bicicletas casi más las atropellan casi todos los días. Tiene que haber un semáforo urgente ya, inmediatamente. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Los accidentes de tránsito no paran, esta vez en Guayaquil, pues un bus de transporte urbano se impactó con una carreta de salchipapas. ¿Usted puede creer? 2 personas resultaron heridas. Veamos. El estruendo sonó en forma horrenda y a ello se sumó el grito desesperado de madre e hija, quienes veían como su carreta de salchipapas se les venía encima. Una señora que vende aquí salchipapas, la mamá y la hija. La novedad se registró la noche del domingo en la cooperativa Carlos Guevara Moreno, sector de Fertiza. En ese lugar, un bus que se encontraba estacionado empezó a moverse repentinamente. Todos veían que alguien iba al volante, pero nadie pudo intuir que aquella persona iba con problemas y sin poder controlar el vehículo. El conductor era un muchacho que cuidaba el carro nada más y ha prendido el carro y se ha venido para acá. Es que creo que le dan para que cuide y ha querido prender para poner la música. Y ha prendido y él lo ha dejado creo que sin cambio y el carro como estaba en primera, arrancó y se vino por acá. Producto de esa acción, la propietaria de la carreta resultó con lesiones en una de sus extremidades inferiores, mientras que su hija debió soportar la desesperación de recibir el aceite caliente, tomando contacto con parte de su cuerpo. Ambas mujeres fueron trasladadas hasta una casa de salud donde se recuperan de sus lesiones. Porque la carreta le cayó encima a ella y el aceite le cayó en las piernas, algo así. Más era la hija de ella que fue. Golpe dice que la pierna la tiene fracturada. La hija menor del señor tiene quemada la pierna y fracturas en la rodilla y el tobillo. Moradores del sector optaron por desinflar las llantas del bus en medio de un intento desesperado por lograr que el propietario no se lleve la unidad antes de enfrentar los gastos necesarios. Sin embargo, la presencia de los miembros de la Autoridad de Tránsito Municipal permitió el traslado de la unidad, la misma que permanece retenida hasta determinar. En ese instante no podemos ir a retirar un dinero, por eso tenemos una libreta en la cooperativa.
Entonces lo que hemos llegado a un acuerdo con la señora que se quedara el vehículo ahí hasta el día de mañana, retirar el dinero. Informó José Morales. Y cámaras de vigilancia lograron captar 2 accidentes de tránsito suscitados en el sur y norte de Guayaquil. Elementos de seguridad no reportaron víctimas mortales ni personas heridas. Son 2 accidentes, los cuales fueron captados por las cámaras de seguridad Ojos de Águila de la Corporación de Seguridad Ciudadana. De ahí que el primero se suscita en el sur de la ciudad, específicamente en la avenida Los Esteros, en donde aparentemente un vehículo, un bus de transportación pública, pierde los frenos, impacta a un vehículo más pequeño que a su vez empuja una motocicleta. De ahí que elementos de la ATM se acercaron para verificar las novedades. Asimismo, los testigos trataban de verificar la salud del motociclista. Ahora que van a investigar qué fue lo que sucedió en este accidente. Por otra parte, en la avenida Juan Tancamarengo, en el norte de Guayaquil, vemos cómo un vehículo pierde el control, estrellándose contra uno de los muros de protección del paso elevado. Recibió ayuda de algunas personas para poder empujar este vehículo, el conductor del mismo. De ahí que ATM también realiza las investigaciones en este caso, informó Julio César Saona. Vamos a contarles ahora que una persona murió de un aparente paro cardíaco. Esto sucedió cuando la policía le seguía por presuntamente transportar droga. Este hecho lamentable sucedió en el sur de Quito. El cuerpo de esta persona quedó tendida sobre la vereda. Le contamos. La sorpresa fue para muchos, incluso para los agentes antinarcóticos. Un sospechoso de transportar droga era seguido de cerca por policías de inteligencia. El hombre tomó un taxi y se movilizaba en sentido sur-norte a la altura de Fundeportes. Los uniformados obligaron al taxista a detenerse para revisar al pasajero, sin imaginarse que la muerte iba de la mano del presunto microexpendedor. La persona aproximadamente de 54 años de edad y estamos esperando que llegue DINASET para que haga el levantamiento y llevar al departamento médico legal para que se haga la respectiva autopsia. Murmuraban en el lugar que cuando el pasajero se bajaba del vehículo sintió un dolor fuerte en el pecho, logró agarrarse de las mallas, pero segundos después se desplomó. Aparentemente sufrió un paro cardíaco fulminante que dejó de respirar en cuestión de minutos. Se estaba haciendo un seguimiento de esta persona. Estaba en un taxi, estamos ya verificando si tenía antecedentes de detenciones anteriores también, se ha verificado que ha tenido como 6 detenciones. Al parecer se llevó una impresión mortal cuando los civiles se identificaron como agentes antinarcóticos y como llevaba una maleta con una sustancia blanquecina, presuntamente cocaína. Su corazón no resistió la realidad de verse descubierto. El cuerpo quedó tendido sobre la vereda. Se tiene incautada la sustancia que llevaba. Familiares del taxista llegaron para apoyar al conductor. La policía confirmó que simplemente estaba circulando con una carrera que nada tenía que ver con el difunto. Está trabajando en ese taxi y ha cogido la carrera y que una moto le ha hecho parar. Sin embargo, para las investigaciones del caso fue necesario su presencia durante el proceso de recopilación de datos y levantamiento del cadáver. Un poquito con preocupación porque de aquí cuando saldrá se demora eso y el trabajo. Él tiene niños. Una carrera que difícilmente se olvidará. El taxímetro marcó la tarifa de la eternidad. En Quito informó Iván Casamen. Y 2 niños murieron asfixiados tras incendiarse una casa en la parroquia San Joaquín, provincia de La Suay. Las autoridades investigan las causas de este siniestro. Pero la nenita ha estado en el andador y el varoncito creo que ha estado en la cama, no sé dónde estaba porque la nena le sacaron en el andador. Ahí se ha quedado la guagua muerta. Con este profundo dolor, uno de los familiares informaba el fatal desenlace que vivieron la niña de 1 año y su hermano de 3 años de edad, pequeños que murieron por asfixia en el incendio que se produjo en el dormitorio donde estos se encontraban. El vecino entró y abrieron un poquito la puerta y avanzamos de echar agua. Murieron por asfixia, no tienen quemaduras, están asfixiados. Se los encontró en un dormitorio. Cuando los bomberos llegaron al sitio para apagar el flagelo, nadie les advirtió de la presencia de los pequeños dentro de la vivienda. El primer compañero que estuvo ahí pudo identificar ya el cadáver de la niña
de 1 año que se dio RCP, no tuvimos éxito. El otro cadáver de un niño de 3 años hicieron el mismo procedimiento, pero lamentablemente no pudieron salvarles la vida. La autoridad bomberil tiene dudas sobre este hecho, ya que el incendio se produjo solo en un rincón donde se encontraban los niños. Algo medio raro que esté quemado solo una esquina de un colchón, pero eso es lo que provocó la muerte a los niños. Por ello, espera que la policía especializada investigue el hecho que cobró la vida de los 2 pequeños. No hay cortocircuito porque los cables están bien, el sistema eléctrico venimos revisando y no hay problema. Miembros de la policía llegaron al lugar y luego de realizar las pericias correspondientes levantaron los cuerpos de los pequeños, mismos que fueron trasladados al centro forense de la capital Azuaya. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Vamos al Chimborazo y ahí, tras una tormenta eléctrica, un rayo impactó a una mujer de 59 años de edad y un adolescente de 17. Este hecho ocurrió en las cercanías de Riobamba. Veamos. Ya sin lágrimas, don José cuenta cómo vio morir a su hijo de 17 años de edad mientras le caía un rayo, esto en la parte alta del cantón Coltá. Entonces ahí caí, tras, como que bota una candela, se hace humo, ya no respira. Informó además que el desafortunado adolescente fue a mudar las vacas junto a su hermano menor. Abruptamente la tormenta eléctrica y granizada cayó sobre la zona. Semana pasada nomás pasamos juntos cogiendo uniforme, todo eso. ¡Qué tristeza! Solo 2 hijitos. En el cantón Alausí, casi al mismo tiempo, una mujer de 59 años también falleció en similares circunstancias. Un rayo literalmente la habría carbonizado mientras trabajaba en el campo, así lo confirma su hijo. Cayó tremendas lluvias y rayos, ahí lo carbonizaron y se quemó. Y asuntamente a la tarde me entero, como yo estuve por... No, casada, tío. Sí, tiene hijitos. Ya son mayores de edad, algunos son casados ya. Las muertes por caídas de rayos son frecuentes en la provincia de Chimborazo. La Secretaría de Gestión de Riesgos hace referencia en los lugares vulnerables a la caída de rayos. Es porque están en lugares abiertos, en donde puede la tormenta eléctrica alcanzarles, ¿no? Entonces, o están cerca a focos de agua también, que es donde llama la electricidad, donde se llama la tormenta. El mal temporal cobra a sus 2 primeras víctimas mortales en Chimborazo, dejando a los deudos sumidos en el intenso dolor. Informó Darwin Altamirano. Y una casa que estaba en mal estado por no recibir el mantenimiento adecuado fue afectada por las lluvias. 2 adultos mayores quienes habitaban en la vivienda se encontrarían en riesgo. Las autoridades hacen un llamado para que sus familiares puedan ayudar a estos ancianitos. Producto de las lluvias de estos últimos días, la vivienda de unos ancianitos, ubicada en el sector de La Mascota en el centro sur de la ciudad, se vio afectada. Es que esta casa está ya a punto de colapsar, falta de mantenimiento, el adobe filtrado, mucha agua, adicional la madera y la teja están en malas condiciones y está a punto de caer. Estos adultos mayores serían hermanos y se dedicarían al reciclaje, por lo que según Cristian Rivera, técnico de riesgos de la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, estos ancianitos corren un grave peligro, por lo que se espera que algún familiar aparezca. En la parte de adentro se ven roedores muertos, destrucción, una gran cantidad de basura y que lo que hacen es al acumularlo subir el riesgo de un incendio. Sí, es que tienen familiares, pero ellos no quieren irse. Esta casa que podría caer con las lluvias no puede ser intervenida ya que según las autoridades se encontraría en un litigio de herederos. La preocupación de los técnicos es la existencia de abundante material combustible. Ellos cocinan con un reverbero. Si es que en algún momento una vela o mal uso del reverbero hiciera con el fuego que contaminen el resto de la habitación, podrían morir quemados. El objetivo de las autoridades es mejorar la calidad de vida de estos adultos mayores que por su avanzada edad se encontrarían delicados de salud. Los 2 se les puede observar que tienen conjuntivitis, tienen signos y síntomas de una gripe,
Adicional, uno de ellos posiblemente tenga una alteración mental, por lo que es inmediato intervenirles. Es así que realizan un llamado urgente a la familia para que puedan ayudar a que los hermanos tengan días mejores. A los familiares, que vengan por favor, que vean a estos adultos mayores, que por favor se preocupen de ellos. Informó Patricia Aldaz. Quiero que escuchen esta información. En Quito, 14 emergencias se registraron el domingo 16 de septiembre por las fuertes lluvias y en los últimos 3 días, escuchen este dato, se produjeron 208 accidentes de tránsito, un número importante, siendo la impericia el primer factor de estos siniestros, así informaron las autoridades municipales. Toma en cuenta ahora que está saliendo rumbo a las oficinas. Miremos. 8 inundaciones, 3 movimientos en masa, 2 colapsos estructurales y un desbordamiento de quebrada. Son las 14 emergencias que se registraron el domingo 16 de septiembre por las fuertes lluvias en Quito. Una familia evacuada de 13 personas que están en casas acogientes, 17 viviendas afectadas. Estas emergencias se tuvo que atender a 65 personas, miembros de 19 familias. También los fondos de emergencia se activaron el día domingo. Calderón, La Delicia y Eugenio Espejo son los sectores en que las fuertes precipitaciones causaron estragos. Según Juan Zapata, secretario de Seguridad del municipio, lo que sucedió el pasado domingo es que el nivel de agua aumentó en un corto tiempo. Las lluvias en este sector, de acuerdo a los registros que tenemos, fueron de 15 milímetros por metro cuadrado. Es decir, 3 más de cuando nosotros activamos alertas, que es 12 milímetros por metro cuadrado, pero lastimosamente fue en un corto intervalo de tiempo, tan solo en 30 minutos. Además, los albergues municipales se encuentran habilitados en caso de evacuaciones. Ya no podamos recibir más personas por movilidad humana, entonces el 60% restante va a estar disponible para cualquier eventualidad o cualquier emergencia. Mientras que en las vías, del viernes 14 al domingo 16 de septiembre, se produjeron 208 accidentes de tránsito, lo que representa un incremento de más del 100% de siniestros en comparación con semanas anteriores, siendo la impericia la principal causa. Que existe una irresponsabilidad indudable de los conductores que exceden los límites de velocidad. El COE metropolitano se encuentra activado. Sin embargo, las autoridades que se reunieron este lunes recomiendan tomar medidas para evitar más accidentes. Que tienen que tener las precauciones debidas cuando la capa asfáltica se encuentra mojada. Se pierde visibilidad, se pierde adherencia de las llantas hacia la capa asfáltica, se genera hidroplaneo. Informó Priscila Cadena. Y es momento de irnos a una pausa comercial, pero ya retornamos con información. Les contamos que el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, indicó que la única información que conocen es que alias Guacho está herido y que son reducidas las posibilidades de que Guacho huya al Ecuador desde Colombia. Y también estaremos contando que el expresidente Rafael Correa Delgado habría salido la orden del operativo para sacarlo del hospital de la Policía Nacional el famoso 30 de septiembre del 2010. Esto y más al retornar en las emisiones de los noticieros de Televisión. Una pausa. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, indicó que la información que conocen es que alias Guacho está herido frente a la operación Candado en marcha en Colombia. Señaló que existe la planificación operativa para mantener la seguridad en la frontera. La arremetida militar colombiana contra alias Guacho y su organización narcodelictiva Oliver Sinisterra de alguna forma obligó a Ecuador a movilizar a patrullas militares y policiales a sitios por donde posiblemente buscarían cruzar a territorio nacional, huyendo del escenario donde se registran los combates. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, indicó que la planificación está a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. En las circunstancias últimas, lo que se ha hecho es, dentro de la misma fuerza, realizar los reforzamientos. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta es el que está tomando las medidas necesarias para reforzar con el personal que dispone, para intensificar la vigilancia, la protección y el reconocimiento
de los diferentes puntos, desde los destacamentos a todo lo largo de la frontera. En Colombia está en marcha la operación Candado que busca ubicar a Huacho. El ministro Jarrín expresó que son mínimas las posibilidades que los disidentes de las FARC intenten replegarse a Ecuador, considerando que los enfrentamientos son hacia el norte de Tumaco. Hay que considerar que no son fuerzas convencionales para que se les pueda presionar y que pasen al Ecuador. No hay posibilidad. Son grupos irregulares que actúan aisladamente. Son grupos que, no obstante tener un liderazgo, actúan descentralizadamente. Por consiguiente, no hay opción de que una presión militar los grupos se pasen al Ecuador. 4.300 hombres de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, encargados de vigilar y preservar la soberanía e integración territorial de la frontera norte. Para que se mantenga el ambiente de estabilidad y de seguridad que goza la población ecuatoriana. Nuestra seguridad está siempre presente y atenta a lo que pueda ocurrir en la frontera. Se conoció que las patrullas tienen la disposición de no descuidar las embarcaciones y las vías que podrían utilizar eventualmente para evacuar a Huacho. En Quito informó Iván Casamen. Y es que ante los hechos ocurridos en la zona de Tumaco, frontera con Ecuador, en donde se habría herido al líder del grupo, Oliver Sinisterra, las autoridades de Ecuador han aumentado los patrullajes y el personal militar resguardando a la ciudadanía. Vamos. La alerta de que se habría supuestamente dado de baja al líder de la organización Oliver Sinisterra, que opera en Nariño, redobló la vigilancia en los puntos considerados vulnerables que están cerca del territorio fronterizo con Colombia. Poblaciones como Tobar Donoso, frontera con Llorente, El Chical con Tayambí y El Carmelo con La Victoria, que por historia han sido territorios ocupados por la guerrilla, fueron reforzados con personal militar, que ahora son parte del anillo de seguridad fronterizo. En realidad se han incrementado el número de efectivos en frontera, en un cordón de seguridad, justamente para preservar la seguridad de la ciudadanía de la provincia del Carchi y del territorio. Las Fuerzas Armadas están cumpliendo, en este caso con disposiciones a nivel jerárquico. No hay mayores detalles, que entenderán ustedes como comunicadores de que tenemos que ser y mantener en reserva cierta información. Para las autoridades de la provincia este tema se lo maneja con cierto sigilo. Lo que sí anunciaron es que la seguridad en esta zona está totalmente garantizada. Se han dado estas cosas por la facilidad y la cobertura la permisibilidad que ha tenido el Ecuador para controlar sus fronteras. Hoy vemos de que hay una articulación internacional que debe de seguir y que no debe de ser solo de Ecuador y de Colombia. Mientras las operaciones coordinadas tanto en Ecuador como en Colombia se fortalecen mediante operativos simultáneos para buscar contrarrestar el contrabando, pero sobre todo el tráfico de sustancias estupefacientes que son parte del financiamiento de los grupos irregulares, teniendo como resultados positivos en el vecino país. Dentro del POA binacional, lamentablemente dentro de nuestro enfoque como Ecuador no tuvimos unos exitosos resultados, más bien sí en el sector de Colombia. Desde la frontera colombo-ecuatoriana informa Miriam Enríquez. La seguridad fronteriza se ha convertido en un tema prioritario para el gobierno nacional, algo en lo que se debe trabajar de forma integral, según el análisis de dos expertos que concuerdan en que la lucha contra el narcotráfico está más vigente que nunca. El reciente golpe de las Fuerzas Armadas de Colombia, líder del frente Oliver Sinisterra, alias Huacho, ha copado los titulares a escala nacional y también en el vecino país. Pero realmente la muerte de Huacho representa una victoria en la lucha contra los grupos narcodelictivos en la frontera. Que caiga un líder de un grupo X, pues no significa una derrota total. Es decir, que detrás de él deben haber 10 Huachos. Es sin duda un líder en la zona, pero no es el imprescindible. De acuerdo a información oficial, hay 12 grupos criminales que se disputan metro a metro el territorio limítrofe entre Ecuador y Colombia para ganar espacio en el tráfico de drogas. La guerrilla como ideología que nació hace muchísimos años, eso ha desaparecido por completo. Y hoy lo que están son grupos armados que obedecen única y exclusivamente a los carteles de la droga. Si Huacho ha sido eliminado, pues hay otros carteles que están funcionando. Y es que justamente el narcotráfico es el enemigo mayor contra el que se debe batallar juntando esfuerzos. El crecimiento de este ilícito es innegable. En 2013 se incautaron 56.6 toneladas de droga, mientras que en 2017 fueron más de 98 toneladas. La porosidad, digamos, de esa frontera grande que tenemos es muy difícil realmente poder cubrirla. En esta última época se han fortalecido
las rutas del Pacífico, nuestros puertos, el Oriente, Sucumbíos. Es por eso que ambos expertos coinciden en la necesidad de una política pública de seguridad que sea integral. Es una política de seguridad, defensa y desarrollo. Cuando estamos hablando de desarrollo, estamos hablando básicamente de desarrollo social y económico. E inclusive, pues en la planificación tiene que irse ya pensando en que estas bandas de narcoterroristas nos lleven la violencia a las ciudades. Informó Carolina Basante. Preste atención, el expresidente Rafael Correa Delgado habría dado la orden del operativo para sacarlo del hospital de la Policía Nacional el 30 de septiembre del 2010, donde murió el uniformado Froilán Jiménez. Además, ese día, un grupo de militares habría acudido con armamento letal a la Casa de Salud. Esto es parte de la versión del excomandante del ejército ecuatoriano, Luis Castro. Veamos. Una vez que ha sido desclasificada parte de la información sobre el 30 de septiembre del 2010 revuelta policial, y en especial sobre la muerte de Froilán Jiménez, miembro del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional, la Fiscalía de Pichincha, quien lleva adelante la causa, empezó a tomar las versiones. Luis Castro, general en servicio pasivo y en ese entonces comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, ubicada en Atacunga, hizo público de dónde salió la disposición para evacuar al expresidente Rafael Correa del hospital policial. Y la orden obviamente vino de la autoridad máxima, del comandante y jefe supremo, que siempre ha sido el comandante máximo de las Fuerzas Armadas. ¿El presidente de la República? Naturalmente. Castro en su versión recordó que alrededor de 805 militares participaron en el operativo. De ese número el 70% acudió con armamento no letal. General, pero ¿quién dio la disposición de que ese 30% vaya con armamento letal? Ese 30% viene de la disposición del alto mando militar, con armamento letal y no letal, porque obviamente había la intención de persuadirles de que no exista ningún enfrentamiento. Edwin Romero, abogado de la familia de Froilán Jiménez, se mostró preocupado por el testimonio de Castro. Como se ha podido evidenciar, el día 30 de septiembre del año 2010 se cargó, se alimentó e inclusive se sacó los seguros de sus fusiles y se disparó contra la humanidad del señor Froilán Jiménez Granda. Ha quedado clarificado, ha dado los nombres y apellidos de los 7 señores oficiales que estuvieron al mando del Grupo Geo. Quien habla jamás conoció, jamás dio una orden absolutamente de abrir fuego o disparar. La única misión que teníamos es rescatarle. No se descarta que sean llamados a declarar los 7 oficiales como también el alto mando militar de esa época. El general de la Policía Nacional, Lenín Bolaños, quien el 30 de septiembre era comandante del Grupo de Intervención y Rescate GIR, no pudo rendir su versión porque se extendió la diligencia de Castro. Se le fijará nuevo día y hora. Este lunes también acudió al llamado de la Fiscalía de Pichincha el almirante Homero Arellano, actual embajador de Ecuador en Chile. Arellano descartó tener participación en el hecho que se investiga. Yo para esa época era secretario general de la vicepresidencia, trabajaba con el vicepresidente Lenín Moreno, dedicado a los temas de la discapacidad. Informó Héctor Romero. Jorge Francisco Acosta y Jorge Luis Sánchez, abogados de Tamar Verduga, ex esposa del empresario Tomislav Topic de Telconet, empresa relacionada con la trama de corrupción de Odebrecht, acudieron la mañana de este lunes a la unidad de flagrancia de la Fiscalía para entregar documentación con estados financieros obtenidos en el juicio de divorcio en Miami, Estados Unidos, entre Verduga y Topic. La documentación que podría complicar la situación de Topic, quien no había sido involucrado en la investigación por lavado de activos, donde consta Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass. Es muy importante debido a que sale precisamente cómo los 16 millones de Glory van a Jan Topic y de Jan Topic a Telconet, y de Telconet cómo ese dinero es utilizado, sí, para cierto pago de proveedores, pero también para otras cuestiones como la compra de acciones y bonos en mercados internacionales. Nueva información que estamos seguros que el fiscal César Suárez Pillay no tenía, ni tampoco analizó, ni consideró. Pero vamos a seguir adelante insistiendo para que nuestra calidad de víctima sea reconocida. ¿Calidad de víctimas en qué? ¿Cuál sería el grado de afectación para ustedes? Precisamente porque el dinero que ha ingresado ha sido aumentado el capital de uno de los accionistas de Telconet para diluir el haber de la sociedad conyugal que existía de Tamar Verduga con el señor Marion Tomislav Topic. Y es algo que aún no ha sido liquidado por los jueces.
Son las 7 de la mañana, 28 minutos, en Galápagos 6 y 28, tiempo de contarles que los integrantes de la Corte Nacional de Justicia se pronunciaron respecto a la evaluación de la que serán objeto por parte del Consejo de la Judicatura. Dicen que al no iniciar dicha acción no se debe anticipar criterios y asegurar que saldrán jueces de este organismo. Miremos. Supongamos que al hacerse la evaluación a la Corte Nacional, vamos a un extremo, más de la mitad son cesados. La terna provendría de una corte que está a su vez en un momento de evaluación. Estas declaraciones emitidas por Marcelo Merlo, el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, llamaron la atención de la Corte Nacional de Justicia y fue por ello que en una reunión conformada por representantes de la Corte Nacional, Cortes Provinciales, Tribunales, Penales y de Primera Instancia, se dio a conocer su postura respecto a la evaluación de la que serán objeto y que fue anunciada por el Consejo de la Judicatura. A decir de Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, no se debería anticipar criterios. Evaluación que aún no se ha iniciado, por tanto, al no conocer sus resultados, no puede anticiparse criterio al decir que saldrán varios jueces, muchos, todos, pocos o ninguno. Dicen que aunque están obligados a rendir cuentas de sus actos, no se debe conformar comisiones para juzgar resoluciones de sentencias. Las sentencias de Corte Nacional no pueden ni deben ser revisadas por comisiones ni por veedurías, porque eso resquebraja la seguridad jurídica. Por otro lado, señalan que si el Consejo de Participación Ciudadana solicita a su organismo la terna para la conformación del Consejo de la Judicatura definitivo, lo harán tal y como señala la ley. Como todos los jueces, como lo acabé de decir, estamos legitimados para cumplir con nuestras atribuciones y funciones jurisdiccionales y administrativas, en este caso enviar la terna. El pasado 29 de agosto se anunció desde el Consejo de la Judicatura que se evaluaría a los 21 integrantes de la Corte Nacional de Justicia. No obstante, primero se deberá aprobar la metodología para valorar el desempeño de los jueces. En Quito informó Andrea Orbe. Juristas expertos en el tema aseguran que antes de dudar de la competencia que tiene la actual Corte Nacional de Justicia para enviar una terna para el Consejo de la Judicatura definitivo, se tiene que pensar primero en elegir a los titulares definitivos de la Defensoría Pública y de la Fiscalía. Para elegir a los integrantes del Consejo de la Judicatura definitivo, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia deben enviar ternas al Consejo de Participación Ciudadana. Así lo dice la ley, y así se han elegido a sus integrantes siempre. Pero ahora salta un problema a la vista, pues ha anunciado que la Corte Nacional será evaluada por el Consejo de la Judicatura Transitorio. Y a decir de su titular, Marcelo Merlo, esta acción le impediría enviar terna. Ramiro Aguilar, analista jurídico, dice que el razonamiento no tiene cabida. Que la Corte sea evaluada no significa que la Corte sea ilegítima. Y como parte de esa legitimidad y en ejercicio de sus competencias, puede enviar ternas para la constitución del Consejo de la Judicatura definitivo. Con ello concuerda el constitucionalista Rafael Ollarte. No obstante, para él, este no debería ser el problema central, sino que tanto la Defensoría Pública y la Fiscalía tengan titulares de encargados actualmente, y sean estos los que también deban enviar ternas. El real problema no es la Corte Nacional, que no ha sido evaluada y que eventualmente envíe la terna del órgano que le va a evaluar, sino que hay dos órganos del Poder Público, Fiscalía y Defensoría Pública, que no tienen titular. ¿Cómo les pido a ellos? El cuestionamiento entonces es, ¿qué debe ser primero? ¿La evaluación a la Corte o la designación del Consejo de la Judicatura definitivo? Ollarte señala que la respuesta es compleja, porque cualquier acción podría tener consecuencias. Yo creo que para no agravar más la cosa, deberíamos dejar la evaluación, deberíamos permitir que se nombre fiscal general y defensor público y luego pensar en la conformación del Consejo de la Judicatura definitivo, porque aquí hay una falta tanto del Consejo de la Judicatura transitorio respecto de evaluar a la Corte Nacional como del Consejo de Participación transitorio respecto del requerimiento de los nombramientos de fiscal general y de defensor público general. Y de cualquier manera, Aguilar explica que de llegarse a hacer la evaluación a la Corte, los parámetros deberían ser cuantitativos y no cualitativos para no caer en lo que se criticó en la década pasada. Es decir, una evaluación en derecho del contenido de los fallos, porque entonces estaríamos volviendo al famoso error inexcusable, que es el argumento que usó el Consejo de Jalc
para destituir jueces. En Quito informó Andrea Orbe. Organizaciones sociales muestran su preocupación frente a la designación de autoridades transitorias dentro de varias entidades de control. Solicitan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transparentar estos procesos de designación. Miremos. Que luego de pasar la etapa de evaluación de autoridades, como reza la consulta popular, ahora el país estaría en una fase de transición, en la cual abarcan sus preocupaciones, y es que las decisiones que se han tomado desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio estarían dejando muchos vacíos, expresan representantes de la Veeduría por la Democracia y otras organizaciones sociales. A través de una figura de encargo, que por cierto no fue contemplada dentro del anexo 3, se ha cometido una serie de acciones que no contribuyen en ningún momento a un proceso de transición saludable a la democracia. Por ello resaltan que sin desmerecer la probidad y trayectoria de quienes en este momento están encargados de las riendas de varias entidades de control, lo que les inquieta es que no ha sido público los criterios que se han tomado para la selección de las autoridades transitorias. ¿Cuál de los vocales que conforman el Consejo Nacional actual transitorio tiene, por ejemplo, conocimiento en sistema electoral? ¿Quién de ahí tiene conocimiento en sistema de partidos? ¿Quién tiene conocimiento en régimen político y democracia? Decisiones que desde su punto de vista serían apresuradas y que al final terminarían en desenlaces como la disputa interna dentro del Consejo de la Judicatura Transitorio y que los lleva a temer por males peores. Nos pone la piel de gallina pensando qué va a pasar con la Corte Constitucional. ¿Qué va a pasar ahora que se trata de aprobar el reglamento para la designación definitiva de los vocales del Consejo de la Judicatura? Indican que la consulta popular no fue un cheque en blanco y resaltan que la misma es clara en expresar que le correspondía al Consejo de Participación Transitorio, en caso de cesar en funciones a las autoridades evaluadas, iniciar inmediatamente los procesos de selección de las autoridades definitivas. Por ello, llaman a la transparencia de las designaciones. El país no aguanta más que las autoridades de control se conviertan en un botín político. Necesitamos transparencia en los procesos de designación de autoridades. Hay una constitución vigente y hay reglas vigentes, nos gusten o no, que tienen que ser respetadas. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo de Administración Legislativa, en reunión con los jefes de bancadas, resolvieron combatir la corrupción en torno a supuestos cobros de dinero a cambio de puestos de trabajo al interior de la Asamblea Nacional. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional e integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, Viviana Bonilla, anunció que existió un acuerdo general de todas las bancadas para que se sancione a quien haya incurrido en actos de corrupción en la legislatura. Acordamos que no vamos a hacer espíritu de cuerpo en tapar algo que no se tenga que tapar. Es decir, si hay un caso que se presenta ante la Fiscalía, son las autoridades competentes las que tienen que investigar. En este sentido manifestó que se aprobará el cambio del orden del día propuesto para este martes por el asambleísta Fabricio Villamar. El mismo busca rechazar las presuntas vulneraciones a los derechos laborales de los servidores legislativos. El día de mañana presentaremos, guardando la reserva de los nombres y guardando la reserva de las caras de las personas, los chats, la información, los números de cuentas en los que fueron depositados los recursos de los cuales estamos hablando. Desde el bloque social cristiano también se apoyará el dar paso a esta resolución. Ellos plantean que la Contraloría debería revisar las cuentas de todos los asambleístas. Nosotros no nos podemos negar, por respeto a la ciudadanía, a ser investigados. Así las denuncias sean hacia unos pocos cuantos, eso está lastimando la imagen de la Asamblea. De su parte, el bloque de la bancada de la Revolución Ciudadana señaló que se debe crear un código de ética al amparo de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con miras a evitar que los legisladores puedan cometer actos de corrupción. En el cual todos suscribamos, adscrito a inclusive a las nuevas reformas que se tienen que hacer dentro de la función legislativa. A mí me parece que ese es un tema importante porque marca la voluntad política de cada uno de los miembros de la Asamblea Nacional de primero cumplir con ese código de ética. La sesión plenaria donde se analizarán estos temas está convocada para las 9 de la mañana de este día martes. Informó Javier Rosero. Este fue una pausa que hay. Al retornar, afectados por Chevron seguirán luchando hasta conseguir justicia y remediación.
Además, la exministra de Justicia, Lady Zúñiga, compareció ante la comisión que investiga el caso Gabela en la Asamblea Nacional. Continuamos con más información. La exministra de Justicia, Lady Zúñiga, aseguró que el informe que fue presentado al expresidente Rafael Correa sobre el caso Gabela contenía información que debía ser investigada por otras instancias del Estado, como la Fiscalía, a donde habría sido remitido. Era una de las comparecencias más esperadas en la comisión legislativa que investiga el caso Gabela. La exministra de Justicia, Lady Zúñiga, defendió el trabajo del comité interinstitucional que presidió desde marzo de 2014. No hubo ánimo por parte mía como presidenta del comité de ocultar ninguna verdad, porque lo más fácil habría sido archivar el caso. La exsecretaria de Estado es pieza clave en esta investigación, pues fue ella quien hizo público el informe del comité durante el gobierno pasado, zanjando el caso como un crimen vinculado a la delincuencia común, algo que ha sido cuestionado por la familia Gabela. Lo único que yo puedo aseverar es que a mí, como ministra de Justicia, jamás me presentaron un informe con nombres de asesinos intelectuales. ¿Por qué, exministra, le falta la verdad al pueblo ecuatoriano si es que tenía en sus manos el tercer producto que habla del asesinato? Primero, señora asambleísta, no le permito que haga una afirmación como la que está haciendo de que estoy faltando a la verdad. Señor presidente. Yo sí creo que es importante, yo he tratado con respeto y he venido a comparecer, pero una aseveración como la que está usted haciendo no se la puede hacer si no tiene pruebas. La incongruencia está presente en que, de acuerdo al contrato con el perito Ricardo Mesa, el tercer producto solo podría existir si es que el crimen del general Gabela estuvo relacionado a su ejercicio profesional. Físicamente a usted le consta que usted le entregó en sus manos a Rafael Correa Delgado los documentos, folios, anexos, peritaje y demás que constaban en custodia y que usted tenía acceso al exmandatario Rafael Correa Delgado. Sí, le presentamos todos. Zúñiga resaltó que se recomendó al ex primer mandatario remitir el informe a Fiscalía, Contraloría y Asamblea Nacional, y así se hizo, pues habían varios temas que generaron dudas. Nada se dice al respecto del cotejamiento balístico, nada se dijo alrededor del otro anexo que justamente tenía que ver con los posibles seguimientos que habían sido denunciados posteriormente que se habían realizado a la familia. Además, durante la sesión 17 de esta comisión, Giovanna Palacios, exsecretaria del Comité Interinstitucional, entregó 38 actas que contendrían información del trabajo de los ministros de Estado sobre el caso Gabela. La entrega se la realizó en presencia de un notario público. Se espera que en los próximos días se concrete la comparecencia del exfiscal general Galo Chiriboga. Informó Carolina Basante. Y tras el fallo arbitral de la Haya a favor de Chevron, los afectados reaccionan indicando que decenas de personas viven a diario junto a la contaminación causada por la petrolera. Aseguran que su lucha continuará a pesar de que este revés jurídico hacen un llamado al gobierno central para que los escuche. Miremos. Muchos de los afectados por la contaminación de Chevron apenas se enteraban de la decisión arbitral que pone en jaque la sentencia que habían ganado en Cortes Nacionales y que busca una millonaria indemnización en contra de Chevron para que repare la contaminación causada en la Amazonía. Muchos de los denunciantes y firmantes de la demanda ahora están dentro de la tercera edad. Dicen sentirse estafados, humillados, pero no derrotados. Yo me siento herido y me siento agraviado, porque nadie puede venirnos a poner nosotros condiciones. Si nosotros sabemos lo que estamos haciendo, somos gente racional, que estamos defendiendo es nuestra naturaleza y defendiendo nuestros derechos, la vida. Yo voy a seguir luchando. No se va a cansar. No, hasta cuando esté aquí, yo voy a seguir luchando. Aunque ya han pasado varios años, más de un cuarto de siglo para ser exactos, ellos recuerdan claramente cómo manejó Texaco la explotación petrolera y más aún cómo fueron afectados año tras año por los múltiples derrames y la irresponsabilidad en el manejo de los desechos tóxicos. Allí sí ya se veía grandes piscinas en cada pozo donde habían perforado, ya se veían grandes piscinas. Y luego de eso empezamos a ver que comenzaron a prender esas piscinas en cada uno de los pozos.
en cada uno de los pozos que prendían esas grandes lagos que hacían, porque hacían unas pozas tremendas. Desechos que aún permanecen latentes en el suelo amazónico. Marlene desde niña vio cómo Texaco contaminó el suelo donde vivía. Su familia había llegado hasta Lago Agrio años antes de la llegada de Texaco. Se asentaron en la zona y apenas a unos 100 metros de su vivienda, Texaco colocó una laguna de almacenamiento de petróleo. La laguna permanece hasta ahora. La empresa jamás la limpió. No lo han hecho, no lo han hecho. Ella cuenta que ha tenido que soportar durante décadas la contaminación de los ríos y los esteros cercanos a su vivienda. Como le digo, de ahí consumíamos para todo. Era para tomar, para bañar, para cocinar, era para los animalitos, era para todo. No teníamos de dónde más coger agüita. Años antes y sin conocer de la contaminación, ellos consumían el agua que brotaba de las vertientes cercanas. Hoy saben que la mayoría estaban contaminadas. Su suegro, un cuñado y varios vecinos han fallecido con cáncer de diferentes tipos. Ella tiene problemas en sus pulmones y uno de sus hijos problemas con sus intestinos. Ya nuestros familiares comenzaron a enfermarse. Ahí fue donde que nosotros, como le digo, como que nos despertamos. Pero ya cuando fue tarde. Los colonos, que también son parte de esta demanda, exigen del Estado respuestas concretas y contundentes en contra de la petrolera y que se respete la sentencia emitida en contra de Chevron. Que ese dinero se haga los desembolsos es para hacer la remediación, que eso no está remediado en ninguna parte. Es que de nada sirve el dinero, aseguran, si la salud de los suyos está afectada y con la gran incertidumbre de que esa contaminación continúe por generaciones. Estamos resueltos a seguir luchando y decirle al señor presidente que ponga un poquito de interés en su tierra, que él, donde él nació, porque él también es amazónico. Es la reacción de los colonos demandantes del caso Chevron Texaco, que piden acciones inmediatas del Estado en su conjunto para impedir que la petrolera termine ganando este proceso. Y con esto se impide una reparación integral de la contaminación causada por la empresa en la Amazonía ecuatoriana. En nuestro siguiente informe conoceremos el criterio de los representantes de las nacionalidades indígenas, que se han visto seriamente afectados por la contaminación causada por la explotación petrolera en la zona. Desde Lago Agrio, con imágenes de Luis Fernández, informó Javier Gallo. Cuando uno va a Loja, se queda realmente admirado de mirar las estaciones eólicas. Son una maravilla, aparte que es una fuente de turismo, ¿ah? Esto no solamente que renueva la energía, es energía renovable y aprovechando la fuerza del viento y garantizando un manejo sustentable y amigable con el medio ambiente. Y aparte, fuente de turismo, se ve realmente muy bien. Reportaje al respecto para conocer un poquito más nuestro país. La generación de energía renovable en el Parque Eólico Villonaco ha tenido incremento en los últimos meses, superando la iniciativa inicial de 59.57 gigavatios hora al año, contribuyendo a la generación energética del país. Llegando a obtener en el mes de agosto del 2018 el más alto índice de operación de factor de planta, de aproximadamente 91% de factor de planta. La estación eólica genera energía renovable, aprovechando la fuerza del viento y garantizando un manejo sustentable y amigable con el medio ambiente. Y una disminución de combustibles de origen fósil. Esto es importante, el desplazamiento de las centrales termoeléctricas. La estación, que cuenta con espacios de aprendizaje para visitantes, se construye en una alternativa muy importante para el turismo. En donde ellos aprenden un poco más de cómo es el funcionamiento de la central. A este lugar llegan personas de todas partes del país para conocer cómo se construyó esta central y sus beneficios energéticos. Lo mejor es que nos ahorra 14 millones de dólares al año. Yo veo muy bonito y que el gobierno ha hecho bastante por la ciudadanía. Conocer la generación de energía amigable con el medio ambiente y observar los paisajes turísticos de la zona son las bondades del Parque Eólico Villonaco. En Loja, informó Marcela Constante Brito.
Y en medio de un desfile cívico-militar, los habitantes del Cantón Milagro conmemoraron los 105 años de cantonización. A la ceremonia asistió la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, quien felicitó el trabajo de su gente y resaltó el apoyo que brinda el gobierno nacional a este cantón. La avenida principal del Cantón Milagro fue el sitio escogido para el desarrollo del desfile cívico-militar por los 105 años de cantonización. Militares, representantes del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, academias, jóvenes estudiantes de varios establecimientos educativos, tanto particulares como fiscales, rindieron honores a la ciudad de Las Piñas, e incluso cuerpos de bailes. La vicepresidenta de la República acudió al acto. En medio de aplausos y saludos fue recibida. Aquí la funcionaria elogió a los milagreños. Ustedes son herederos indiscutibles de la industria azucarera y que les permitió ser el primer cantón con alumbrado público en el país y dueños de las dulces piñas que llegaron a todos los rincones de la patria gracias al tren del Faro. En este marco habló de la economía popular solidaria, enfatizando que tanto Milagro como la provincia del Guayas cuenta con el apoyo del gobierno para emprendedores. Más de 1.200 millones de dólares para actividades productivas, con crédito productivo en cerca de 300.000 operaciones a nivel nacional. Y precisamente aquí, en Milagro, más de 7 millones de dólares en cerca de 3.500 operaciones crediticias. La alcaldesa de Milagro, Denise Robles, hizo la entrega de reconocimientos a varias autoridades del cantón y de la provincia, incluso a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Asimismo, se entregó tablets a los mejores estudiantes de centros educativos del Cantón Milagro. Informó Carlos Julio Gurumendi.